Bueno, le agradecemos a los expositores, a todos los integrantes del panel, al moderador también. Vamos a dar lugar seguidamente a la mesa número 2, la política educativa, gestionar, evaluar y transformar el siglo XXI. Vamos a invitar para que se vayan acomodando en el escenario a los expositores de este panel número 2, al ministro de Educación, José Goiti, acompañado por Beatriz Duke, licenciada en Ciencias de la Educación, doctora en Psicología e investigadora del CONICET. Vamos a convocar también a Samantha Bonelli, licenciada en Sociología por la UBA, magíster en Administración y Políticas Públicas y magíster en Políticas Sociales y Desarrollo, que va a participar y nos va a acompañar de manera virtual. Ya está conectada para poder participar de esta instancia. Y también a la Secretaria de Educación, Carolina Piedrabuena, que estará a cargo de la moderación de la mesa. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Venimos en tiempo, así que en honor a la puntualidad de estas jornadas y por respeto a todos los que están acá participando, vamos a ser puntuales. Me toca moderar este panel de lujo junto al ministro de Educación, a Beatriz Duke y a Samantha Bonelli, que va a estar virtualmente. Para nosotros, para todo el equipo del Ministerio de Educación, es un placer estar en estas jornadas de evaluación, felicitar a Natalia, la Secretaria de Gestión Pública, a Jorge, a Juan Cruz, porque creemos que es una instancia importante y necesaria dentro de un gobierno y muy importante dentro de nuestro ministerio, un ministerio que tiene más de 1 millón de alumnos, que tiene más de 80.000 docentes y asistentes escolares y que tiene nada más ni nada menos que la responsabilidad de llevar adelante la política educativa, y eso implica que de lo que hoy hablaba el gobernador, la planificación, la ejecución y la evaluación sean algo que nosotros lo tengamos como regla, porque muchas veces en un ministerio tan grande uno termina perdiéndose en cuál es el objetivo central, perdiendo el eje de cuáles son las metas que tenemos, y el tiempo se pasa muy rápido. Y cuando pasan 4 años en la política educativa, se pasa a veces un ciclo de un niño o de una niña en la provincia de Santa Fe, y nosotros creemos que en materia de educación no hay más tiempo que perder. No hay más tiempo que perder en la provincia de Santa Fe. Desde que llegamos declaramos una emergencia educativa, una emergencia que tiene que ver con los aprendizajes, una emergencia que muchas veces no la vemos o no la podemos materializar, y por eso hoy estamos acá de alguna forma para contarles qué es lo que tenemos como agenda estratégica en el Ministerio de Educación. El panel se llama La Política Educativa, gestionar, evaluar y transformar en el siglo XXI. Y la primera intervención va a estar a cargo del ministro José Goiti, que nos va a hablar de cuál es esta agenda estratégica para la educación santafesina. Creemos que desde el gobierno tenemos que tener esta oportunidad de poder contar hacia dónde vamos, cómo lo vamos a hacer, cuáles son los desafíos para este Ministerio de Educación. Así que, José, tenemos 8 a 10 minutos para hacer, ya que dije que fuimos puntuales, tenemos que serlo nosotros. Así que, bueno, gracias y adelante. Muchas gracias, Carolina. Reitero los agradecimientos y el reconocimiento, pero en honor al tiempo me voy a abocar un poco a hacer algunas reflexiones. Ayer Caro me preguntaba cuál iba a ser el título, digamos, de la exposición. No se me había ocurrido que había que ponerle un título, pero me sirvió para reflexionar. Así que anoche, cuando llegamos tarde de una recorrida por el departamento San Cristóbal, que quienes conocen el departamento saben que siempre son intensas, es importante,
Y se me ocurrió hablar un poco sobre el sentido de la evaluación, más específicamente sobre el sentido de la evaluación en políticas públicas, en educación. No se preocupen, no me voy a ir con cuestiones metafísicas, pero la evaluación nos requiere siempre, o nos requiere certezas, o buscamos certezas en la evaluación, pero las mejores certezas surgen de buenas preguntas. Entonces siempre es bueno hacer una buena pregunta que nos oriente a buscar o a encontrar esas certezas. Y la pregunta es, ¿qué significa evaluar? Preguntarnos qué significa evaluar. Yo rápidamente voy a hacer uso de algunas enseñanzas que tuve de una gran maestra, Alicia Bertoni, una especialista en evaluación, que nos enseñó en alguna oportunidad que evaluar es dotar de sentido a una realidad dada u observada. Dicho de otra manera, evaluar es emprender una lectura orientada a la realidad. Y la realidad es un dato dado. La realidad es aquello que queremos transformar y por lo tanto lo primero que tenemos que hacer es tener la capacidad de reconocerla. Pero lo que no nos está dado es el objeto de la evaluación. El objeto de la evaluación es una construcción que implica decisiones, que implica enfoques, y es lo primero que tenemos que tener en cuenta o que tenemos que tener claro cuando vamos a abordar una política pública, pero muy especialmente una política pública en educación, porque la evaluación es intrínseca a la educación. Debe haber pocas actividades tan compenetradas con la educación como el acto o la acción de evaluar. Pero no siempre se evalúa de la misma manera, no se utilizan las mismas herramientas, y por eso tenemos que tener en cuenta y tenemos que ser muy precisos a la hora de construir el objeto de la evaluación, porque eso no nos es dado como si no es dada la realidad. Por eso cuando arrancamos con la planificación de la gestión, lo primero que nos preguntamos cuál es el foco, cuál es el sentido de la educación y cuál es el sentido de las políticas públicas que emprendemos en educación, y acordamos, a partir de los diagnósticos, a partir de los debates, que el foco son los aprendizajes. O sea, el sentido del sistema educativo, la naturaleza del sistema educativo, tiene que ver con producir aprendizajes. Por lo tanto, una política de evaluación para educación tiene que estar centrada en eso, en los aprendizajes, para poder construir luego herramientas, indicadores que nos permitan aproximarnos a la comprensión, a la evaluación y la medición de esos aprendizajes. Entender el sentido de la educación no nos exime de poder construir o de tener que construir herramientas para tomar decisiones, porque en definitiva en políticas públicas evaluamos para tomar decisiones basadas en datos y evidencia. Y eso es lo que pretendemos hacer desde este ministerio, desde este gobierno. Ustedes vienen escuchando, el ministro Puccini fue muy claro en ese respecto, el gobernador fue claro, el ministro de gobierno fue claro, cuál es la impronta y cuáles son los desafíos que tenemos y cuáles son las herramientas que queremos construir para superar esos desafíos y para transformar la realidad. Y el gobernador nos ha dicho en más de una oportunidad que lo que nosotros vamos a dejar, entre muchas otras cosas, es un método, una forma de gestionar, una forma de gobernar. Y creo que eso también nos tiene que orientar y de alguna manera nos marca un camino, porque vamos a dejar seguramente transformaciones, vamos a dejar seguramente hitos, pero creo que un legado que podemos o que debemos dejar es justamente construir un modelo de gestión. Y sobre todo teniendo en cuenta, y ha sido enunciado anteriormente, que la política y el Estado no viene acertando en sus modelos de gestión. Nosotros queremos transformar, pero no porque tengamos una vocación por la transformación misma, porque muchas veces defender un status quo no está mal, si ese status quo es positivo, si ese status quo genera procesos virtuosos. Ahora, defender un status quo y un modelo de gestión, una forma de hacer política que claramente no está dando resultados, me parece que no lo podemos permitir. Y nuestro diagnóstico es que en educación claramente no estamos teniendo los resultados que debiéramos tener en función de los recursos que la sociedad, el Estado, el conjunto de los santafesinos y los argentinos le destinan. Hoy se hizo alusión a la necesidad de empresas como Aluar de generar, digamos, abordajes educativos o demandas hacia el sistema educativo.
Está claro que el sistema educativo tiene una potencia enorme, pero también está claro que tiene déficits que nosotros creemos que tienen que ver con los resultados en aprendizaje. Por eso no es caprichoso enfocar las políticas públicas en educación en aprendizajes y, por lo tanto, de manera coherente, enfocar los mecanismos de evaluación hacia los aprendizajes. Y aquí hay una cuestión de los medios y los fines, es decir, cuál es el fin y cuál es el medio. La evaluación es una herramienta, los recursos que ponemos a disposición del sistema educativo son una herramienta, la infraestructura es una herramienta, es un medio, acuerdos salariales tienen que ver con un medio, generar condiciones de infraestructura, condiciones óptimas para llevar adelante el proceso educativo, son todos medios pero muy importantes, pero que tienen sentido en tanto logremos el fin que buscamos y el fin adecuado. Por eso, reitero, ponemos el foco en los aprendizajes. Y otro aspecto que considero que es fundamental a tener en cuenta y en evaluación es muy importante, es no solamente cuál es el sentido de esa evaluación, sino también para qué evaluamos. Los productos de la evaluación y el uso de esos productos en la evaluación. Y en educación es muy importante porque muchas veces se han generado mecanismos de evaluación que no utilizados correctamente se desvirtúan, se utilizan, digamos, de manera incorrecta y generan muchos perjuicios hacia el sistema educativo y no logran los objetivos buscados o planteados. Entonces nosotros pensamos el producto de la evaluación, o pensamos la evaluación en primer término para tomar decisiones, eso creo que está claro. La evaluación nos permite tomar decisiones fundadas, nos permite tomar decisiones en base a evidencia, pero básicamente tomar decisiones desde el propio sistema educativo y pensándolo desde dos registros. El primer registro, tomar decisiones en torno a las políticas públicas, la política que el Estado tiene que llevar adelante para lograr los objetivos que se plantea, pero también poder tomar decisiones situadas. Algo se dijo también en el panel anterior, es muy importante porque el dato, porque la información se genera en la escuela, se genera en el aula, y las principales decisiones que se tienen que tomar para tener una mejor educación se tienen que dar en el aula y se tienen que dar en la escuela. Entonces, para nosotros es muy importante generar insumos para buenas decisiones pedagógicas de los docentes en el aula, para tomar buenas decisiones pedagógicas, para conducir el proceso educativo para los directivos en la escuela, en el establecimiento, y a su vez también para nosotros como gestores públicos tomar y definir las mejores estrategias que apoyen a quienes llevan adelante la educación, a quienes hacen de la educación una realidad. También para rendir cuentas. Claramente uno evalúa para rendir cuentas y la gestión pública requiere y necesita rendir cuentas. Y aquí en educación tenemos un enfoque, a mi criterio, o hemos sostenido durante mucho tiempo un enfoque a mi criterio equivocado. Muchas veces parece que rendir cuentas significa ver cuántas escuelas hicimos, implica cuál es el nivel de cobertura del sistema, implica ver qué nivel de salarial logramos para nuestros docentes, implica saber cuál es el nivel de tecnología aplicada. O sea, hay un montón de indicadores que tenemos, pero que en definitiva son medios para un fin. Y tenemos poca cultura de indicadores estrictamente educativos o de aprendizaje. Es más, se están dando a conocer ahora las pruebas a aprender. Argentina, por suerte, ha mejorado o ha tenido o ha ido elaborando una cultura de la evaluación de aprendizajes, pero no es prioritaria, no es el tema de agenda central. Y nosotros como provincia, que tenemos un sistema educativo, repito, muy potente, con un gran nivel de cobertura, con buen nivel de formación en los docentes, que se puede mejorar, pero hay un buen nivel de formación en los docentes. Tenemos escuelas en condiciones muy buenas, tenemos algunas que requieren mayor apoyatura, pero tenemos escuelas, yo estuve recorriendo y estoy recorriendo el interior de la provincia y le puedo asegurar que hay escuelas que son maravillosas y la mayoría tienen esas condiciones, pero no tenemos como provincia ningún indicador propio que dé cuenta del alcance de logros estrictamente educativos o estrictamente en términos de aprendizaje. Por eso está Beatriz, que seguramente va a poder explayarse mucho más en algunos de los objetivos que tenemos, que tienen que ver con la alfabetización, porque ahí hay un aprendizaje fundante, pero también queremos construir ahí un modelo de gestionar los aprendizajes que nos sirva de ejemplo y que nos sirva para marcar el camino. Pero decía que la evaluación es muy importante y sobre todo la evaluación de aprendizajes
Es muy importante para rendir cuenta. Hay una confusión en el mundo educativo, en el campo educativo, que muchas veces evaluamos el sistema educativo evalúa permanentemente para acreditar. Es una práctica que, digamos, que nació con el sistema educativo. Y cuando hacemos evaluaciones censales, cuando hacemos evaluaciones globales de aprendizaje, parece que estamos evaluando al alumno, cosa que claramente no es así, o parece que estamos evaluando al docente, a tal o cual docente, y tampoco es así, o que evaluamos a una institución en función de sus resultados, y tampoco es así. Cuando nosotros evaluamos aprendizaje, con las grandes pruebas de aprendizaje, estamos evaluando la política, estamos evaluando el resultado de la política educativa. Y nosotros queremos que se nos evalúen, porque la impronta de este gobierno es rendir cuenta y ser evaluado, y por eso se generan todos estos dispositivos. No es solamente un enunciado retórico para un buen discurso político, sino que es una práctica concreta que sostenemos en el día a día. Y cuando nosotros evaluamos aprendizajes, en definitiva estamos evaluando la política, y este equipo de educación, este equipo de un ministerio muy potente, muy grande y con grandes equipos, queremos ser evaluados por si los chicos, las chicas aprendieron lo que necesitaban o no lo aprendieron. Y esa va a ser nuestra principal rendición de cuenta. Y por último, también es importante evaluar los aprendizajes para construir agenda, para construir consensos. Pero ese es el último punto. Es importante que construyamos consenso en torno a la importancia de la educación. Es más, rápidamente nos ponemos de acuerdo en torno a la importancia de la educación y lo transformamos en un discurso, pero es difícil después saber cuáles son los objetivos concretos que nos ponemos como sistema educativo, cuáles son los objetivos concretos que nos ponemos como gobierno, como sociedad. Y tenemos que empezar a poner objetivos concretos que puedan ser evaluables, que puedan ser medibles, que puedan ser monitoreados, y en ese camino estamos. Por eso, cuando elaboramos ese contrato electoral, ese contrato con la sociedad, que lo fuimos construyendo a través del tiempo y fue lo que nos permitió llegar al gobierno, uno de los puntos que parece modesto, y de hecho lo es, que nos pusimos como objetivo central, es que ningún chico termine el primer ciclo de la educación primaria sin estar perfectamente alfabetizado. No saber leer y escribir, sino estar perfectamente alfabetizado. Esa debería ser la función, o debe ser una función elemental de cualquier sistema educativo. Y cualquier indicador de aprendizaje hoy nos muestra que no lo estamos logrando. Por lo tanto, no podemos hacer grandes cosas o no podemos proyectar grandes objetivos si no cumplimos cuestiones básicas, si no nos ponemos objetivos concretos, si no mensuramos esos objetivos, si no los socializamos y los construimos como parte de la agenda pública y luego rendir cuenta en torno al alcance de esos objetivos, inclusive que podamos entre todos evaluar y ajustar aquellas cuestiones que tengamos que realizar para lograr la construcción de consensos en torno a metas y objetivos. Así que es un poco ese el sentido de la evaluación para este ministerio, para este gobierno. Tiene que ver con el uso que le queremos dar a la evaluación y tiene que ver con la prioridad que le damos al gobierno en torno a los aprendizajes, y queremos que es por lo cual se nos sea evaluado. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, José. Creo que está claro cuál es la decisión que tiene este gobierno y en este caso este Ministerio de Educación de creer en esta herramienta que es la evaluación como una política que nos permitirá ver las fortalezas y las debilidades, y a partir de ahí ir trazando los grandes desafíos que tenemos. Antes de que el equipo de Natalia me evalúe mal, les voy a recordar que tienen el QR en donde pueden hacer preguntas para los expositores y al final las vamos a responder. Antes de darle paso a Beatriz, que nos va a hablar de interpretar los resultados de la evaluación y el problema de las metas, decirles que Beatriz nos está acompañando en el plan de alfabetización, en el plan raíz, que para el Ministerio de Educación es la gran política pública, esa de la que habla José, por las cuales queremos que nos evalúen, de las que queremos rendir cuenta, y que empezó en ese 11 de enero cuando hicimos un acuerdo con Beatriz
con la propuesta DALE que lleva adelante y que al día de hoy se están capacitando los docentes en la provincia de Santa Fe y seguramente muchos de los que hoy nos acompañan, porque hay varios directivos, están recibiendo en las instituciones para los alumnos y para los docentes del primer grado el libro con el que estamos trabajando y de lo cual seguramente nos va a hablar cómo también vamos a monitorear y evaluar esa política educativa. Beatriz es licenciada en Ciencias de la Educación, doctora en Psicología, investigadora independiente del CONICET, docente de grado y posgrado de la UNSAM, es creadora de la propuesta DALE, el programa de alfabetización que, como recién les decía, hemos incorporado en la provincia de Santa Fe, destinado a los niños y niñas de esta provincia. Bienvenida, Beatriz, gracias por estar y escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, quiero empezar agradeciendo en primer lugar la invitación a este espacio, pero fundamentalmente agradeciendo la oportunidad de ser un poquito parte del Plan Raíz, que tengo que confesar me ha impactado enormemente en el poco tiempo que llevamos, el nivel de organización y de movilización que se ha hecho en toda la provincia. Yo todo el tiempo les digo, esta provincia es muy grande, no sé cómo hacen, pero hacen y se está llegando, ya se ha llegado a toda la provincia de punta a punta con capacitaciones para docentes, que es una de las herramientas de una política que es una política integral, que implica materiales, que implica capacitaciones, que implica trabajo con equipos directivos, con supervisores, con la movilización general del sistema. Y hoy yo quería compartir algunas reflexiones y algunas experiencias que venimos haciendo y que pondremos en la mesa de conversación con el Ministerio en torno a las metas de aprendizaje de los niños y las niñas en el campo de la alfabetización. No sé si estamos, ¿no? Sí, bárbaro, gracias. ¿Por qué me preocupa el problema de las metas? Como decía el ministro, no se evalúa para evaluar a los niños ni para evaluar a los docentes, no se evalúa para saber qué escuela enseña más o qué escuela enseña menos, se evalúa para saber si el sistema le está garantizando a los estudiantes su derecho a aprender, lo que como sociedad queremos que aprendan. Y lo que como sociedad queremos que aprendan implica la definición de metas. ¿Cuánto queremos que aprendan? ¿Qué queremos que aprendan los chicos y las chicas en el sistema educativo? La Argentina no tiene metas consensuadas para la educación, no hay metas nacionales, no hay metas en la mayoría de las provincias, lo cual tiene un peso enorme sobre los docentes que no tienen brújula. Una meta es una brújula. En mi experiencia con los docentes, sistemáticamente me encontré con que me decían, ¿estoy haciendo bien? Y me contaban unas experiencias maravillosas en las que los chicos aprendían y yo no entendía la pregunta. Mi respuesta siempre era, si los chicos aprenden, claro que estás haciendo bien. Hasta que entendí que lo que me preguntaban es, ¿estoy haciendo suficientemente bien? Es decir, ¿cómo sé si lo que mis niños y mis niñas están aprendiendo es lo que la sociedad espera que aprendan, si nadie me dice qué es lo que la sociedad espera que aprendan? Entonces, tenemos una deuda con los niños, con sus familias, con la sociedad en general, pero muy especialmente con el sistema educativo, en términos de plantear metas que orienten la práctica en el sistema. A mí la comunicación al interior del sistema educativo es una de mis grandes preocupaciones. Cómo hablamos con el sistema para que el sistema escuche, para que el sistema converse con nosotros, pero también para que una provincia sepa en qué medida estamos llegando al punto al que queremos llegar. En ese sentido, nosotros venimos, de nuevo, es otro de estos cuadros malditos, veo que no soy la única, en el panel anterior ya los vi, es solamente a modo de ilustración, venimos trabajando desde un lugar más técnico-pedagógico, en primer lugar, en cuáles son los contenidos, porque si no tenemos contenidos no sabemos qué evaluar, cuáles son las situaciones que proponemos y después una serie de metas para cada componente del proceso de alfabetización. Trabajando esto en otra provincia con un equipo de supervisión, nos dijeron con muy buen criterio, esto es demasiado complicado. No podemos pasar de un sistema que hoy no tiene metas a un sistema que tiene metas así de minuciosas para cada componente, para cada semestre, para cada... Bien,
Entonces nos replanteamos cómo comunicar las metas al sistema de manera tal de que la comunicación sea potente y tenga la posibilidad de impactar. Y entonces lo convertimos en una... Perdón que no veo hasta allá, así que necesito el mío. Acordamos metas esperables y metas mínimas. Un rango de metas. ¿Por qué? Porque la realidad socioeconómica, la realidad con la que trabajan las escuelas es enormemente diversa, esto lo sabemos todos. Si ponemos metas esperables, que para muchas escuelas son sencillamente imposibles, por lo menos en el corto plazo, perdemos a esas escuelas de la batalla por la mejora. Entonces decidimos generar metas esperables y metas mínimas, las dos cosas. La meta mínima es ningún niño por debajo o ningún niño, o un determinado porcentaje de niños que tiene que alcanzar esta meta. Y esto para muchas escuelas es un desafío enorme, llegar a la meta mínima. Pero no nos podemos tampoco quedar con metas mínimas, porque entonces el sistema no mejora. Entonces generamos esta idea de metas mínimas y metas esperables. Ejemplo, meta esperable para primer grado, el 50% de los niños y las niñas escriben de manera completa oraciones breves y leen palabras sencillas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no aceptamos más la idea de que todos los chicos tienen que aprender a leer y escribir en tercer grado, que creo que es una idea muy nociva. Los niños tienen que aprender a leer y escribir en primer grado. Por supuesto, habrá algunos que no lo logren, eso no quiere decir que vayan a ser sancionados ni que vayan a repetir el grado, pero eso no quita que como meta, esa es una meta. Entonces, nuestros niños tienen que salir leyendo y escribiendo de primer grado. Esto es apenas un ejemplo de algo que hemos consensuado en algún contexto. No tienen por qué ser las metas de todas las provincias. Perdón, fui para atrás. Otro ejemplo entonces es la meta mínima. El 80% de los niñas y las niñas pueden escribir estas palabras de manera sencilla. Metas muy claras, muy simples de comprender, muy generalizables, debajo de las cuales nadie puede hacer. La comunicación que venimos haciendo de estas metas, ¿qué nos muestra? Alivio. Docentes que sienten alivio, no presión, alivio de saber qué se espera de ellos. Y en ese sentido, de nuevo, lo mismo para segundo grado, cómo tiene que leer un chico cuando termina segundo grado, qué es lo mínimo que esperamos que sepa un niño, una niña en segundo grado. ¿Por qué es tan importante el tema de las metas? Básicamente, porque lo que venimos viendo a partir de una evaluación de fluidez que estamos haciendo es que, de nuevo, no hay metas nacionales, pero los estudios internacionales, la experiencia latinoamericana, muchos países latinoamericanos sí tienen metas, es que a fin de segundo grado se espera que los niños y las niñas al leer un texto puedan leer 60 palabras por minuto. Esta es la meta chilena, es la meta mexicana, es la meta cubana. En una evaluación que hicimos con 11.000 niños y niñas de 6 provincias argentinas, acá en Santa Fe todavía no, el promedio que obtuvimos fue 40. Y esto es un promedio con una enorme diversidad entre provincias. Llevar a un sistema educativo de 40 a 60 es una tarea ciclópea. Vamos a tener que trabajar muchísimo, pero creo que está reflejando la situación en la que está la Argentina hoy. Creo que es una versión más específica de lo que nos dijo la UNESCO cuando nos dijo la alfabetización argentina está por debajo del promedio latinoamericano. Insisto, hay provincias de las que evaluamos que están mucho más cerca del 60 que otras, pero ninguna llega como promedio a 60 palabras por minuto, que no es un capricho, es la velocidad a la que tenemos que leer para poder comprender. Si leemos demasiado despacio, para cuando llegamos al final de una oración, nos olvidamos el principio. No hay comprensión lectora debajo de esos tiempos. Por supuesto, la comprensión lectora es mucho más que la velocidad lectora, pero la fluidez en la lectura es necesaria para comprender. Lo que estamos diciendo es que la mayoría de los niños y las niñas que nosotros evaluamos no pueden leer un texto breve y comprenderlo, porque leen demasiado despacio. Este es el desafío y creo que este es el aprendizaje respecto de por qué es tan importante que establezcamos metas. Muchas gracias.
Bueno, gracias Beatriz. Realmente entre lo que decía José al principio, esto de reconocer la realidad para transformarla, esto que nos planteás es siempre un aporte nuevo de no pasar de, en este caso, no tener metas a agobiar al sistema, que es tan importante. Y también esa pregunta que nos tenemos que hacer es qué podemos generar o qué alivio puede generar tener metas claras en un sistema para todos los que nos toca la responsabilidad y para toda la docencia santafesina. Y también en ese camino que tiene que ver con la evaluación, con esto de un diagnóstico, una planificación, metas claras. También pensamos en una provincia que no tiene un sistema de evaluación propio y hay que empezar a trabajar este camino, y para eso vamos a contar de manera virtual con Samantha Bonelli, que nos va a hablar de la institucionalización de la evaluación educativa. Samantha es licenciada en Sociología, magíster en Administración y Políticas Públicas y en Políticas Sociales y Desarrollo. Fue directora nacional de evaluación del Ministerio de Educación de la Nación y actualmente es directora ejecutiva de la Unidad de Evaluación Integral de Calidad y Equidad Educativa del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Te damos la bienvenida, Samantha. Espero que nos escuches bien. Te escuchamos. Muchísimas gracias, espero que también me estén escuchando bien. Quiero comenzar por agradecer muchísimo la invitación al Gobierno de Santa Fe, Carolina y al Ministro. Muchísimas gracias y un lujo compartir panel con Beatriz. Hoy quisiera retomar algunas de las reflexiones que ya se estuvieron comenzando a debatir en la mesa y puntualmente traer a discusión el caso de la Ciudad de Buenos Aires. En primer lugar, algo que mencionó ya el ministro tiene que ver con los grandes volúmenes de información que genera el sistema educativo de manera cotidiana, no solo lo que tiene que ver con la evaluación y la evaluación de aula, las calificaciones que llevan adelante nuestros docentes, directivos, sino también toda esa otra información de asistencias, de trayectorias, en la cual la provincia de Santa Fe tiene una experiencia muy interesante en materia de sistematización y de sistema de gestión de la información, que es un insumo también fundamental para después pensar la evaluación de nuestras políticas. Sin embargo, ¿cuál es el problema que vemos o el diagnóstico que creo que es a nivel nacional, pero que atraviesa también a los distintos sistemas educativos y a las distintas jurisdicciones? Es el bajo nivel de uso que tenemos de estos datos para la toma de decisiones. Entonces, en el proceso de planificación de nuestras políticas educativas, en el proceso de fijar estas metas, digo, no es casualidad que, como mencionaba Bea recién, el sistema no tenga todavía total claridad de qué es lo que se espera. Muchas veces a nivel de la política educativa no hay total claridad sobre cuál es el punto de partida y cuáles son las metas que queremos alcanzar a lo largo de nuestro gobierno. Y en particular yo quiero hablar de una herramienta específica que son las evaluaciones estandarizadas de aprendizaje. Concuerdo al 100% que el foco de la política educativa tiene que estar en los niños, las niñas, adolescentes y adultos que están transitando por los sistemas educativos de la Argentina, y en que en ese tránsito, sea cual fuera, en tiempo, en forma o con trayectorias diversas, logren alcanzar los aprendizajes que nos proponemos y finalicen y egresen con los aprendizajes adquiridos. Como ya se dijo en la mesa, en educación estamos acostumbrados a evaluar. Se hacen evaluaciones de aula, pero también se hacen evaluaciones de sistema, y estas son las evaluaciones estandarizadas. Las evaluaciones estandarizadas, como decía recién Beatriz, no buscan penalizar, ni estigmatizar, ni señalar escuelas, docentes o estudiantes que no logren determinados logros, sino efectivamente mirarnos a los gobiernos educativos y preguntarnos qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal, que nuestros estudiantes no alcanzan aquellas metas de aprendizaje que nos fijamos.
La buena noticia es que las evaluaciones estandarizadas son una de las pocas políticas educativas que se vienen sosteniendo de manera sostenida, digamos, desde los años 90. La primera evaluación de sistema, llamada en ese momento ONE, se hizo en el año 1993 y a pesar de los cambios de administración, los cambios de gobierno, a nivel nacional las evaluaciones estandarizadas se vienen sosteniendo desde entonces. Es decir, que hay cierto nivel de institucionalización en estas herramientas que son fundamentales para conocer dónde estamos parados, cuál es la foto hoy en materia de aprendizajes y fijarnos en función de ese punto de partida una meta a 4 años en función de las administraciones de gobierno. Además, lo que da cuenta de la relevancia que tienen las evaluaciones estandarizadas como insumo para el planeamiento, como herramienta para el monitoreo y también la evaluación de nuestras políticas, como decía recién el ministro, tiene que ver con que ya casi 15 jurisdicciones de las 24 avanzaron en el diseño e implementación de evaluaciones estandarizadas de aprendizaje jurisdiccionales que complementan a las evaluaciones ahora a partir del año 2016 Aprender, que son las evaluaciones nacionales. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, desde el año 2013 se evalúa tanto de manera censal tanto el nivel primario como el nivel secundario. Y como decía, estos son insumos fundamentales para alimentar los planes y diseñar políticas educativas. Ahora bien, nos encontramos con ciertos desafíos o condiciones, y acá adhiero totalmente con las palabras del ministro, que es lo siguiente. Podemos tener los mejores instrumentos, evaluar de manera sistemática, pero si no hay una definición clara de cuál es el sentido, el propósito y el para qué de la evaluación, y que ese sentido sea comunicado y compartido con la comunidad educativa, la evaluación sirve muy poco. Y además ese sentido y ese para qué tiene que estar orientado a las necesidades de información de los usuarios de esa información. Y cuando hablamos de usuarios no hablamos solo del ministerio, no hablamos solo de los tomadores de decisiones, sino que hablamos fundamentalmente del sistema. Hablamos de los niveles de supervisión, hablamos de los niveles intermedios, de los directivos, de los docentes de aula, que tienen que poder recibir esa información, interpretarla y usarla para mejorar sus prácticas pedagógicas, y hablamos de la comunidad educativa en su conjunto. Para eso, para que esa información, digamos, una vez definida esa política de evaluación, también tenemos que trabajar en la calidad, en la oportunidad y en la pertinencia de los datos que estamos devolviendo al sistema. Y ahí creo que hay un trabajo por hacer a lo largo y a lo ancho de nuestro país que tiene que ver con fortalecer las capacidades estatales y las capacidades de nuestros equipos técnicos en las áreas a cargo de la producción de información en general, de la producción de información educativa en general y de las evaluaciones en particular. Y prueba de esto es el error que se identificó la semana pasada en el marco de la difusión de los resultados Aprender 2023, donde se comunicó que los resultados de 2021 presentaban errores y presentaban diferencias bastante marcadas. Eso lo que nos señala es, a la evaluación hay que acompañarla, hay que fortalecerla, hay que ponerle recursos y hay que ponerle sentido, propósito y una política por detrás. Y por último, creo que el foco tiene que estar puesto en el uso. Uno puede tener la mejor política, el mejor sentido, el mejor instrumento y que después esa información no permee, como decía antes, no llegue y no sea utilizada efectivamente por el sistema, por docentes, directivos, supervisores. Y creo que ahí está el desafío que tenemos quienes llevamos adelante evaluaciones estandarizadas jurisdiccionales, pero también a nivel nacional, en pensar y repensar mejores estrategias para que esa información sea utilizada. Para cerrar, les quería contar que desde la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa, es un nombre un poco largo, que es el ente o el órgano encargado de la producción de información y de evaluación del Ministerio de la Ciudad de Buenos Aires,
un ejemplo cómo desde esta unidad alimentamos el proceso de planeamiento del Plan Buenos Aires Aprende, que es el plan educativo estratégico de la ciudad de Buenos Aires, que tiene 3 grandes ejes. El primero, en coincidencia con lo que señalaba el ministro, es el foco en los aprendizajes fundacionales. Necesitamos garantizar los logros de aprendizaje de nuestros estudiantes en lengua y en matemática para adquirir nuevos y otros aprendizajes más complejos. Un segundo eje que tiene que ver con la innovación de la enseñanza y el aprendizaje, y un tercer eje que tiene que ver con la transformación digital para el aprendizaje. Allí, desde la unidad, lo que hicimos fue poner sobre la mesa la evidencia que recopilamos, y no solo en materia de logros de aprendizaje, sino también de las trayectorias de nuestros estudiantes, de sus contextos, un conjunto de evidencia y de información que alimentó el proceso de planificación del Plan Buenos Aires Aprende. Y para eso seguimos 5 grandes lineamientos o 5 grandes ejes. Uno tiene que ver, como decía antes, en fortalecer las capacidades de generación, uso y comunicación de la información que genera la unidad. Generar evidencia que sea rigurosa, por supuesto, que sea de calidad, que sea transparente, pero que también sea oportuna, que llegue a tiempo a la toma de decisiones y que esté disponible en los momentos de planificación. Por otro lado, lograr comunicar esa evidencia al conjunto de usuarios y para el conjunto de la comunidad educativa, y como decía antes, ese es el desafío. Si esa información no llega en tiempo y en forma a los usuarios, pierde su sentido. Poner foco en estrategias de uso de esa evidencia. Y por último, una agenda de trabajo que tiene que ver con la apertura de datos y con fomentar la investigación externa. Las gestiones educativas tenemos recursos limitados, como decía Carolina, el tiempo vuela en la gestión y necesitamos que esos datos, que después de todo son bienes públicos, que generamos como gobierno, puedan ser explotados y utilizados por otras organizaciones que tienen otras miradas, otras metodologías, otras aproximaciones al hecho educativo para poder explotar esta información y hacer que el conocimiento avance. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Samantha. Les recordamos que pueden escanear y hacer preguntas, que me las van pasando acá al teléfono los chicos. La primera pregunta que hacen es para Beatriz. ¿Cómo cree que las nuevas tecnologías impactan en el proceso de comprensión lectora? ¿Habría que replantearse también los modos en que se enseña actualmente a leer y escribir? ¿Es posible evaluar y medir esto? 3 preguntas en una. Yo creo que las nuevas tecnologías, hay 2 preguntas me parece cuando hablamos de nuevas tecnologías, es la incidencia de las nuevas tecnologías en la sociedad en general y qué hacemos con las nuevas tecnologías en la escuela, ¿no? Creo que son 2 preguntas diferentes. Las nuevas tecnologías están cambiando los modos de leer, esto es indudable, pero creo que esto desafía a la escuela mucho más a trabajar la comprensión lectora y no menos. Creo que la escuela tiene que dialogar con la sociedad, pero eso no quiere decir que tiene que reproducir a la sociedad. La escuela es una institución con entidad propia y entonces si hay cosas que pasan en la sociedad que nos parezcan bien o mal, van a seguir sucediendo, no quiere decir que tengamos que hacer lo mismo dentro de la escuela. La escuela lo que tiene que hacer es dialogar con esto y ver qué es lo que puede aportar para que ese uso de la tecnología fuera de la escuela sea lo mejor posible. Con esto quiero decir que la tecnología no es una excusa, la escuela tiene que enseñar a comprender los textos de todas maneras. Creo que, por otro lado, el uso de la tecnología no afecta a todos nuestros niños de la misma manera y a veces miramos mucho a los sectores más privilegiados que efectivamente tienen un altísimo contacto con la tecnología, pero eso no puede hacer que nos olvidemos de otros sectores que tienen un muy bajo contacto con la tecnología. Lo aprendimos en la pandemia, donde había miles y miles de chicos a los que no teníamos ni siquiera cómo llegar, porque es cierto, en su casa había un teléfono para 7 personas. Esos niños no están todo el día con el videojuego. Entonces, tenemos que poder mirar a todos los sectores y creo que del sector público tenemos un compromiso especialmente fuerte en mirar a los que no tienen este acceso
Y creo que hay todo un desafío para el sistema educativo argentino que es, bueno, la digitalización, la provisión de dispositivos. Por supuesto, la escuela tiene que usar la tecnología, pero para esto se necesita, es de una complejidad que a veces se subestima, ¿no? Damos por sentado que todas las escuelas tienen miles de dispositivos y muchísima conectividad, y de nuevo estamos mirando a un sector de las sociedades, no hablo de la provincia en particular, pero en general esto se reproduce en todas partes. Hablamos de un sector de la sociedad cuando hay muchas escuelas que lo que tienen es pizarrón y tiza y ahora libros. Bueno, Samantha está. Estoy acá. Está. Hay una pregunta que dice, ¿cuáles son los principales desafíos que se enfrentan al evaluar políticas públicas en educación? Uy, eso es para dar toda una charla larga. Yo creo que, en primer lugar, como dije, tiene que ver con la información con la que contamos para hacer una evaluación robusta. Por ejemplo, poder contar con datos para establecer una línea de base y sobre esa línea de base evaluar nuestras metas, es un primer desafío. Un segundo desafío tiene que ver con, a pesar de que yo hablé de la institucionalización y digamos, de cierta apropiación de la herramienta de evaluación, existe también todavía un trabajo que hacer con distintos actores de la comunidad educativa para sensibilizar respecto a la evaluación en general y a la evaluación de los aprendizajes en particular, y poder trabajar codo a codo con la comunidad educativa, desterrando este mito de que estas evaluaciones están poniendo el foco en docentes o en estudiantes o en escuelas, sino que nos están en realidad evaluando como sistema y como gobierno educativo. Esas serían algunas. Bueno, gracias, Samantha. José, dos preguntas que te hago te hago las dos juntas, así las podés responder. Dice, ¿cómo podemos preparar mejor a los estudiantes para el futuro del trabajo? Y la otra pregunta, que me parece que es muy interesante, ¿cuánto facilita y cuánto dificulta la estructura jurídica y administrativa del Ministerio para implementar una política de evaluación? Bien, con respecto a la preparación para el mundo del trabajo, para poder tener una buena preparación para el mundo del trabajo y para cualquier otra cosa, los chicos, las chicas tienen que estar perfectamente alfabetizados y tienen que tener una robusta formación en conceptos matemáticos, de cálculo y pensamiento científico. Ahí empieza. Nosotros estamos trabajando y desde el Ministerio estamos haciendo una política muy focalizada a la articulación con el mundo del trabajo y estamos teniendo muchos resultados rápidamente porque justamente el sistema educativo tiene mucho para proveer en términos de formación para el mundo del trabajo, para el mundo empresarial y productivo, y el mundo productivo tiene una demanda terrible y una necesidad terrible de esos recursos. Por eso uno de los focos que tenemos como política del Ministerio tiene que ver con eso, poner a disposición el enorme potencial que tenemos para formar, y a su vez también tratar de dar soluciones rápidas, porque aquí hay que ser rápido y efectivo a las demandas de formación del entramado productivo y también acompañar un poco la demanda. Muchas veces la falta de conocimiento, la falta de interacción, la falta de institucionalización de todas estas políticas implican que nosotros mismos tenemos potencialidades que desconocemos y el mundo y el entramado productivo tiene demandas que ni siquiera sabe que tiene. Entonces me parece que en este proceso de aprendizaje conjunto entre el sistema educativo, con todas las dificultades que tiene el sistema educativo y la complejidad que tiene, y el mundo productivo también, con la diversidad y la complejidad que tiene, estamos trabajando muy pero muy bien desde el Ministerio de Educación y con un gran equipo. ¿Y la segunda? La segunda, y eso hay un montón. Sí, dice, ¿cuánto facilita y cuánto dificulta la estructura jurídica? A ver, la primera gran transformación, por eso yo hice hincapié en el sentido y en el foco, es entender y generar los consensos en torno para qué hacemos lo que hacemos, y la utilidad y la necesidad. Porque en definitiva una política pública se legitima en tanto que se entienda que es necesaria y que es útil. Porque no puede ser de manera caprichosa o porque a alguien se le ocurrió que esto es importante. Entonces aquí tenemos, en alfabetización particularmente, pero en general en la necesidad de robustecer los mecanismos de evaluación, seguimiento y monitoreo de aprendizaje,
Creo que un paso muy importante dado en el sistema educativo y a la sociedad en general en ponerlo como una prioridad, como una necesidad y dotarlo de utilidad. Ese es el primer punto. Luego, el sistema, el entramado normativo y demás tiene que ser un instrumento para un fin. Nosotros muchas veces somos esclavos de las recetas o en general quedamos sujetos y nos enamoramos de los medios y a veces encontramos una receta y un medio que es muy efectivo en un contexto determinado y tendemos a perpetuarlo en el tiempo y eso nos complica. Entonces, está claro que el sistema educativo necesita de norma, está claro que el sistema educativo es un sistema pautado, que es un sistema con cierto nivel de rigidez y eso es necesario. De hecho, la educación es conservadora. Nosotros siempre le asignamos un valor, digamos, revolucionario a la educación, pero primero para poder transmitir un conocimiento hay que saber conservarlo, hay que valorarlo y poder transmitirlo. Y luego es habilitante. Entonces a mí me parece que nosotros tenemos que abordar el entramado legal, el entramado formal del propio sistema educativo para que se vaya adecuando a las necesidades que tenemos en torno a las políticas que consensuamos como sociedad, manteniendo un equilibrio, respetando cierta formalidad, respetando ciertas normas, pero a su vez también que esas normas sean habilitantes para los cambios y las transformaciones que tenemos que hacer. Claramente es uno de los desafíos que tenemos como política pública, uno de los desafíos que tenemos como ministerio, y creo que los sistemas educativos están en mora o están en deuda en tanto ayornarse para ser habilitantes y soportes de políticas educativas que promuevan metas, pero que a su vez también promuevan transformaciones. Bueno, de nuevo voy a agradecerles a Samantha, a Beatriz, bueno, a José. Creo que en lo personal es un panel muy importante, obviamente, porque estamos convencidos de la educación como una herramienta transformadora. Me quiero quedar con algo que dije al principio y que repitió Samantha, que tiene que ver con el tiempo, con que todos estos mecanismos tienen que llegar en tiempo. La evaluación tiene que llegar en tiempo para que nosotros podamos, a partir de esos resultados, acompañar las trayectorias educativas de esos niños, niñas, adolescentes que están en nuestro sistema. Nosotros desde la gestión no tenemos tiempo para perder porque los chicos y las chicas que están en cada una de esas aulas no tienen más tiempo para perder. Ese es el gran desafío que tenemos. Estamos trabajando a contrarreloj, diría yo, para tratar de llegar. Beatriz dice, sorprendida increíblemente por el trabajo. Yo le dije, tenemos capacidad para hacer esto, para hacerlo. Tenemos un gran desafío. A veces parece que el plan de alfabetización no debería ser la principal política pública de un Ministerio de Educación porque los chicos ya deberían estar alfabetizados, pero esa no es la realidad es la que contó José, es la realidad que todos los días intentamos transformar, es con lo que nosotros vamos a trabajar. Lo que les pedimos a todos los que están acá es que también acompañen, porque es un gran desafío, pero es una gran oportunidad si nosotros cumplimos con estas metas y les damos a estos chicos y a estas chicas que salgan no solo del inicial, de primaria y del secundaria, herramientas para que desarrollen sus proyectos de vida. En los aprendizajes está todo lo que nosotros hacemos todos los días desde el Ministerio de Educación, como dijo José. Siempre hay un para qué y son esos aprendizajes. No nos vamos a correr de ese camino y hacia allí vamos. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y a todas, al Ministerio de Gobierno por estas jornadas. Muchísimas gracias. Bueno, y le agradecemos también a quienes integraron este panel. Muchísimas gracias, panelistas y moderadoras. Fuerte aplauso, por favor, nuevamente para el panel.